Queridos amigos, buenos días. Hoy trataremos un tema interesante y poco común. Primera vez en mi canal que no hablamos de adultos, siempre de hombres, a veces de mujeres y hoy no. Este es mi interés personal y egoísta, porque tuve un hijo y ahora todo sobre paternidad y maternidad me interesa mucho. Por eso me parece que no hay nadie mejor, ni por títulos, ni por conocimientos, que nuestra invitada de hoy, académica de la RAN, presidenta de la Unión de Pediatras de Rusia, Leila, hijo de Murom. Namazovo Baranovo, gracias, nos alegra que esté con nosotros hoy. Hay muchas preguntas, ¿no? ¿Sabe cómo las preparé? Me avisaron del embarazo de mi esposa con una foto del ultrasonido por WhatsApp. Al principio no entendí, pero después lo asumí y me aparté por completo. Ella hizo todo sola. Al enterarte que estás embarazada, ¿qué es lo primero que debes hacer? Lo primero que debes hacer es mentalizarte para hacer lo mejor posible por tu futuro hijo o hijos, si es el caso. Por lo tanto, todas las preguntas sobre la leche materna, la lactancia y todo eso están relacionadas con cómo percibimos esta situación desde el principio. No es casualidad que los pediatras digan que la lactancia depende de la mente de la mamá, no del tamaño de la glándula mamaria. Lo principal es que si una mujer al entrar en la etapa del embarazo entiende que debe amamantar a su bebé en el futuro, definitivamente lo hará y tendrá suficiente leche para eso. Una vez íbamos en el elevador, el niño lloró y mi esposa dijo, él está llorando y hasta me duele el pecho. La lactancia se activa de inmediato con el llanto y usted me comentó algo muy interesante sobre esto, que si te mentalizas en que pronto debes dejar de amamantar, puede pasar como si cerraras una llave y de repente desaparece la leche. El malestar del embarazo. Vi esto por primera vez en películas cuando todavía estudiaba en la Facultad de Medicina. Cuando una mujer embarazada vomita, muchos buscan la causa y creen que está enferma, pero en realidad está embarazada. ¿Es esto normal y cómo puede una mujer saber si es grave? ¿Pasa fácilmente cuando hay que ir al médico o es normal sentirse mal durante el embarazo? Creo que la naturaleza o Dios puso el reflejo de vómito al inicio del embarazo para que la mujer note que algo ocurre. No muchas personas lo piensan, pero por ejemplo, algunos de nuestros nervios craneales están diseñados precisamente para este reflejo de vómito con un propósito de protección. Si comemos algo que no es adecuado, el cuerpo nos obliga a expulsarlo. ¿Por qué protegerse? Aquí, en realidad, también hay una cierta finalidad en llamar la atención sobre el hecho de que, en consecuencia, algo está pasando con el organismo. Si todo transcurre normalmente, uno mismo entiende ese estado desagradable y pasa bastante rápido. Hay métodos ya descritos sobre cómo alimentarse y afrontarlo. Tras las primeras semanas, la mujer suele sentirse bien. Otra cosa es que si esto se repite o empeora, ahí sí hay que preocuparse, porque los síntomas fuertes por lo general significan que no todo está bien con el bebé en el útero. Aquí nuevamente quiero enfatizar que no siempre los problemas intrauterinos se manifiestan solo de esta manera, pero cuando hay tales síntomas es mejor prestarles atención. Es decir, las náuseas prolongadas que no se quitan o cambios muy fuertes en el estado de la mujer, por supuesto, son una señal de que no todo está bien. Muchos médicos dicen que es normal y que aguantes, pero si no te sientes bien, ¿qué hacer y a quién acudir? Los consejos deben dar los obstetras y ginecólogos, ya que hay límites claros. ¿Cuándo esto sigue siendo normal y cuándo se vuelve patológico y requiere intervención? En cuanto al bebé intrauterino, aquí por supuesto todos nuestros esfuerzos están dirigidos a que la mamá y de hecho los doctores que la atienden entiendan que ya no están tratando solo con el organismo de la mujer, sino con dos o con una diada madre-hijo. Y si, por ejemplo, a esta mujer se le recetan antibióticos, por supuesto, deben ser recetados considerando causar el menor daño posible al bebé intrauterino, al igual que cualquier otro grupo de medicamentos. Por eso, de hecho, desde hace tiempo hemos estado promoviendo la iniciativa de que las mujeres embarazadas sean atendidas por dos especialistas. Por un lado, un ginecobstetra y por otro lado, un pediatra. La alimentación, claro, hay cosas obvias como no fumar, no beber alcohol, pero en cuanto a la alimentación, los principios básicos son importantes.
Porque he visto que muchas personas empiezan a comer de todo, lo que quieren y lo que no quieren, se lo meten todo y dicen que ahora no deben limitarse en nada. Al final del embarazo llegan a tener 30, 35 kilos de más. Todavía vamos a tocar ese tema, pero ¿cuáles serían los principios básicos de la alimentación que usted le daría a nuestras futuras mamás? Bueno, todo debe ser razonable. Ante todo, como usted dice, no debe haber excesos ni deficiencias. Igual de malo es justificar el comer en exceso diciendo que ahora debo comer por dos. Y también es malo. Es completamente incorrecto limitarse, especialmente en cuanto a los alimentos ricos en proteínas, como lo hacen los veganos o a veces incluso los vegetarianos, sin considerar que en esta situación el cálculo de proteínas, ante todo, debe ser completamente diferente. Sobre la primera situación en general hay límites claros. Un bebé suele nacer con 3 a 3,5 kilogramos, por lo que es normal que la mamá suba unos 10 kilogramos o un poco más. Esto indica que subió el peso necesario para el embarazo, incluyendo líquido amniótico, placenta y demás. No cruzó ese límite donde es difícil recuperar la forma sin dañar al bebé. Pronto retomaré este tema. En cuanto a la situación opuesta, aquí hay un fenómeno muy interesante, que por cierto fue descrito hace mucho tiempo. Se llama el fenómeno del gran invierno hambriento de Holanda. Se describió en la Segunda Guerra Mundial al notar que incluso en la guerra había mujeres embarazadas que llevaban a término a sus hijos. Las mujeres que experimentaron en los Países Bajos una gran escasez, principalmente de productos cárnicos y lácteos, tuvieron embarazos en esas condiciones, lo cual no fue fácil, y cuando llegó el momento de dar a luz, todas dieron a luz a bebés con muy bajo peso, lo cual en general es comprensible. Ellas sufrieron hambre, recibieron poca proteína y sus hijos nacieron pequeños, con peso corporal bajo para su edad gestacional, pero lo más interesante vino después. Pasó muy poco tiempo y de estos niños muy rápidamente surgieron niños con sobrepeso y obesidad. Se evidenció que la falta de proteínas en el niño antes de nacer lo lleva a compensar esa carencia al nacer, pero ya no puede detenerse, por así decirlo, y se convierte al contrario en un organismo con exceso de peso. Así que la continuación de esta historia fue que cuando estos niños crecieron y tuvieron la siguiente generación, también se observó a sus hijos y resultó que ellos también nacieron con bajo peso, aunque la alimentación de sus padres ya era normal, pero también desarrollaron muy rápido ese exceso de peso y obesidad. Entonces, ¿de qué nos habla esto realmente? El experimento muestra que tanto comer en exceso como no comer suficiente es perjudicial. Respecto a los principios generales, en los 2 primeros trimestres no es necesario cambiar mucho la alimentación. El bebé en tu vientre aún es tan pequeño que no necesitas aumentar mucho la comida para él. Sí, normalmente se requiere más al final del segundo y principio del tercer trimestre. Cuando el bebé crece, naturalmente necesita más macronutrientes. En cualquier caso, la alimentación debe ser equilibrada, bien pensada y naturalmente es un factor muy importante para programar la salud del futuro bebé. Usted mencionó el tema del veganismo y los veganos, tiene mucha experiencia, seguramente ha visto a esos niños. Ellos siempre piensan solo en sí mismos y a veces incluso obligan a sus propios hijos a dejar de comer carne. Y sabemos a qué lleva eso. Dígame, si observamos a los veganos que, a pesar del embarazo, siguen promoviendo dejar la carne, no controlan sus niveles de hierro, no comen proteína animal, ¿en qué se diferencian sus hijos de, digamos, una persona que come de todo? Este problema es complejo y tiene muchas capas. No quiero ofender a quienes practican el veganismo o vegetarianismo. Yo misma soy pescetariana. No como carne, pero sí pescado, vegetales y lácteos. ¿Y por qué se ofenderían? Usted solo está diciendo la verdad. Digo la verdad porque esas familias tienen muchos problemas con los hijos. Todos tenemos un microbioma diferente. Algunos son carnívoros y otros, según su microbioma, son principalmente vegetarianos. Pero eso se refiere a los adultos, para los niños, para cualquier niño. Las proteínas animales, así como varios oligoelementos y vitaminas presentes en la carne, son muy importantes.
Por eso los vegetarianos en menor medida, pero los veganos estrictos, que incluso estando embarazadas o amamantando, excluyen completamente no solo la proteína de la carne, sino también la láctea, y utilizan diversas formas alternativas de leche. Ellas lamentablemente condenan a sus hijos a grandes problemas. Yo misma como pediatra he visto estos casos y lamentablemente muchos de ellos son muy tristes. Algunos niños fallecieron, aunque al inicio se desarrollaban bien, luego se detenían y sufrían desmielinización. El cuadro clínico era parecido al de la esclerosis múltiple. Cuando los nervios quedaban expuestos, el niño perdía funciones, afectando nervios emocionales, sensoriales y la motricidad. Un niño antes alegre que sonreía y empezaba a sentarse o ponerse de pie. Es decir, en el segundo semestre de vida, cuando se desarrolla activamente la motricidad, de repente ese desarrollo se detenía, el niño se volvía muy, digamos, triste, decaído, o sea, con pocas emociones y dejaba de moverse. El tratamiento es serio, ya que los esteroides restauran la vaina de mielina e intervienen significativamente en el organismo. Mejoramos un poco, el niño vuelve a desarrollarse, pero si los padres no siguen los consejos pediátricos, esto se pierde rápido. Todo, lamentablemente, lleva al mismo efecto y puede terminar de manera muy triste, de la forma más triste, en un periodo muy corto de tiempo. Por eso, quienes no entienden la importancia de una buena alimentación infantil, lamentablemente los exponen a graves problemas y riesgos para su salud. Nadie dice que un adulto no sea libre de elegir el estilo de vida y la alimentación que desee para sí mismo. Pero intentar imponer esto a sus hijos no se debe hacer bajo ninguna circunstancia, porque en la cultura de cualquier pueblo, sin importar las restricciones relacionadas con la religión, nunca se aplicaron de manera estricta a los niños. En la religión ortodoxa y cristiana siempre se hablaba del ayuno, pero nunca se decía que los niños debían hacerlo estrictamente. Es decir, no se les exige excluir todo de manera estricta, porque está claro que el organismo infantil necesita una nutrición diferente, especialmente proteínas. Ese peso que se pega a las estrías, por eso el pecho, la figura. Psicológicamente la mujer empieza a sufrir. Mencionaste el sobrepeso, leí un estudio sobre eso. ¿Por qué estoy en contra de que la mujer trabaje? Mientras tanto, el estrés externo no solo afecta a la mujer, también las glándulas suprarrenales, al liberar hormonas, influyen en el feto. El feto, al percibir hormonas del estrés, se adapta para lo que viene. Como mencionó sobre la poca comida, la obesidad es una adaptación y las hormonas del estrés también la activan. Tenemos los mismos genes, pero su actividad varía y, en consecuencia, las personas cuyas madres estuvieron bajo estrés, incluso pasaron hambre, tienden a volverse propensas al sobrepeso después de nacer. Y condenamos a esos niños a un largo periodo problemático. La mamá se ve en el espejo, nota su sobrepeso y se preocupa. Además, su esposo es tonto. Y él todavía le dice, subiste de peso. Ella está cargando a su hijo y todavía tiene que escuchar de él que subió de peso. Eso tampoco ayuda con las emociones y genera más estrés en las personas. ¿Cómo entender realmente de dónde viene ese aumento de peso? ¿Cuándo debería acudir? Por ejemplo, la mujer objetivamente entiende que come como siempre, pero sigue subiendo de peso. Deberías acudir cuando no puedes controlar tu apetito o cuando objetivamente entiendes que no comes mucho, pero igual sigues subiendo de peso. Vi un video de una mujer que bajó de peso embarazada. Empecemos desde el principio. Quiero decir que las pediatras estamos totalmente en contra de la palabra feto. Solo en las lenguas eslavas hay un niño intrauterino. Lo que cuelga del árbol, ya sea manzana o pera, se nombra igual, pero en otros idiomas son palabras distintas. Fitus o haya fruta, o no importa, en general alguna otra palabra diferente. Por eso los seguimos llamando bebé en el vientre, a quien pronto nacerá, quizá en 9 meses. Entonces, igual de malo es tanto tener un peso insuficiente como un peso excesivo. Primero quiero enfatizar que esas mujeres llenitas, como dicen, han dado a luz y amamantan a sus hijos. En realidad, sus hijos aumentan en promedio 1 kilo o incluso más durante el primer año de vida, en comparación con los niños de la misma edad cuyas madres tienen un peso corporal normal. Esto ya es un factor de riesgo para que el niño desarrolle sobrepeso y obesidad en el futuro, igual que la desnutrición materna.
Ahora, en cuanto a cuándo hay que empezar a preocuparse, en realidad hay que hacerlo desde el principio. Es decir, todas las mujeres, gracias a Dios, acuden a la consulta ginecológica, incluso por eso les pagan un poco más. Si llega en el momento adecuado, en cada visita le registran el peso y le dan una idea aproximada. Puedes saber cuánto peso es normal subir hasta la próxima visita y si está dentro de ese rango está bien. Nadie dice que sean 100, 200 gramos o medio kilo, es comprensible cierta fluctuación. Si una mujer debe subir 1 kilo y sube 5, eso ya es motivo de preocupación por el aumento de peso, está documentado. En el primer trimestre la situación es normal, porque como que bajaste un poquito de peso, porque gracias a las reservas internas tu bebé ya empieza a ganar algo. Por cierto, a mí me pasó lo mismo con mi segundo hijo. Inesperadamente noté que en los primeros 2, 3 meses bajé de peso, entendiendo que podía deshacerme de excesos sin problema. Así que no hay que esperar hasta un momento crítico, ¿entiendes? No hay que esperar a que el esposo, poco inteligente, como dices, empiece a señalar el espejo y decir, mira en qué te has convertido. La mayoría de las veces ellos también son así. A estos esposos les gusta cantar canciones tontas como la del hipopótamo sin cintura, ¿entiendes? Por supuesto, esto definitivamente no contribuye a la salud mental y ciertamente no es un buen ambiente para el desarrollo del bebé en el útero, porque dijiste muy bien que el estrés experimentado en el útero se hará sentir durante toda la vida. Por eso es fundamental que la mamá esté en armonía consigo misma y su entorno. En casi todas las culturas, ¿qué se ofrecía a las mujeres embarazadas, ya fuera en el Cáucaso u otras regiones? Ver la hermosa naturaleza que las rodea. En algunos lugares se sugería ir al museo, disfrutar de la belleza de algunas obras de arte, escuchar hermosa música clásica. Por cierto, es muy útil para el futuro bebé escuchar música melódica, el canto de la madre, pero enfatizo música melódica. En este sentido, Mozart, Vivaldi, autores así son considerados preferibles. Claro, no se debe ir a conciertos de rock pesado, ya que los bajos profundos también afectan al bebé en el vientre. Ahora que han ganado algo de peso, empiezan a ir al gimnasio y probablemente aquí también hay algunas restricciones. He visto muchos videos donde las mujeres ya tienen el vientre muy grande. No solo hacían estiramientos, también hacían sentadillas con barra, dominadas y hasta saltaban. ¿Cuál es el límite razonable y qué piensas de las mujeres embarazadas que entrenan con pesas? Es una palabra de moda. Respecto a la pregunta anterior, no es ese el punto, porque si una mujer disfruta su trabajo, puede seguir trabajando durante todo el embarazo, incluso con el hijo mayor. No tomé licencia de maternidad porque estudiaba en la residencia y disfrutaba mucho todo. Yo fui a trabajar literalmente hasta el último día, porque eso realmente me ayudaba, pues incluso a sentirme, ¿cómo decirlo?, mejor. Nunca se debe limitar la actividad física. Todos esos consejos. Bueno, recuéstate, piensa en ti y en tu bebé, por favor, mantén la calma, sin prisas ni correr. He escuchado esos consejos de colegas mayores en el trabajo. ¿Por qué subes escaleras embarazada? Mejor usa el elevador. No, en realidad es muy útil. La actividad física normal es muy buena para una mujer embarazada, pero de nuevo todo con moderación. No creo en absoluto que levantar pesas en este momento sea útil. De todas formas, es una prueba bastante seria para el cuerpo, para diferentes partes como la columna vertebral, el aparato ligamentoso y así sucesivamente. Por eso es una cosa si se trata de una mujer que ha estado haciendo esto durante muchos años y en cierto periodo, hasta cierto momento de su embarazo, ella, al parecer, seguía activa, continuando, por así decirlo, con sus ejercicios físicos habituales en la misma línea. Es distinto cuando lo vuelven a ganar, con algunos intentos de avanzar. Esto es muy importante y, por supuesto, una mujer embarazada debe leer más literatura adecuada y saber, por ejemplo, qué actividades pueden estimular algo. Por ejemplo, en la época en que yo empezaba a trabajar, no había computadoras, había máquinas de escribir y claro, todas hacíamos activamente resúmenes en las máquinas de escribir, pero en algún momento me di cuenta de que en realidad porque esta irritación de la motricidad fina de los dedos, igual que tocar el piano, puede aumentar el tono uterino. No todas las mujeres saben qué actividades ayudan o no. Sería bueno que la partera y colegas hablaran más sobre esto. Hablando de actividad, analicemos los viajes.
Aquí tengo los boletos, íbamos a volar, por ejemplo, a Japón y de repente sale una prueba positiva y el vuelo es en 3 semanas. En general, los vuelos, ¿qué tan peligrosos son? Porque después de los vuelos, como sabemos, pueden aparecer coágulos en las piernas, cualquier cosa. ¿Y hay algunas restricciones para las mujeres embarazadas? ¿Y cuándo surgen? Tal vez podría dar algunos consejos sobre cómo reducir los riesgos. Bueno, de nuevo hay que seguir la regla de que es preferible que estos viajes, y claro, no transcontinentales, sino preferiblemente dentro de tu propio uso horario, por así decirlo, más o menos entre 3 y 4. Eso me parece, incluso es cerca. A veces tienes que volar hasta 15 horas. No, 15 semanas es exagerado. Generalmente es el segundo trimestre. En el primero hay que dejar que el futuro bebé se afiance. Para evitar que factores externos como cambios de presión u otras situaciones estresantes del viaje, especialmente al extranjero, te afecten. Y claro, en el tercer trimestre tampoco hay que exagerar y volar para evitar provocar un parto prematuro, porque eso también puede pasar. Muchas aerolíneas no permiten abordar sin los certificados correspondientes y, por así decirlo, notificaciones de que la mujer embarazada y sus familiares están informados de que en caso de cualquier cosa, ellos asumen toda la responsabilidad. Por eso, bueno, digamos que un enfoque razonable siempre sigue siendo un enfoque razonable. Ahora, vamos a considerar una opción mala. En las etapas avanzadas, es claro, probablemente puede haber parto o tal vez algo más puede pasar por el vuelo. Y en las etapas tempranas, ¿qué puede pasar? Un aborto espontáneo, puede ocurrir un aborto espontáneo. Y en las etapas avanzadas, solo puede ocurrir un parto prematuro. Parto prematuro, sí. ¿Y puede pasar algo malo por eso? No, bueno, teóricamente nosotras como doctoras entendemos sobre los coágulos y todo eso. Son muy peligrosos para embarazadas, ya que no revisamos el dímero D durante el embarazo sin motivo. Sí, puede haber tendencia en casos como el síndrome antifosfolípido, pero no siempre ocurre ni afecta a todas. Simplemente hay que estar atentas, hay que saber cuáles son tus análisis, si tienes problemas o no, y solo después tomar una decisión, no después de que pase algo. Lamentar no haberlo revisado antes. Debimos hacernos un análisis y asegurarnos de que esto no nos convenía mucho, pero es mejor pensar en todo con anticipación y luego tomar una decisión. Tengo un amigo llamado David que me dice, tu esposa maneja el coche, ¿qué te pasa? Quítaselo, la mía manejó hasta el final. Y él se preocupaba de que, Dios no lo quiera, ocurriera algún accidente, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar. Y a mí me interesa su opinión sobre conducir un automóvil, porque por ejemplo la bolsa de aire puede activarse. Y la segunda vez no lo aprobé hasta que Xenia, mi esposa, no estuvo embarazada. Hay un cinturón especial que no sujeta igual, sino que va entre las piernas. Porque debe proteger el vientre de cierta manera. Todo está bien, pero por otro lado todos estamos bajo la voluntad de Dios. Como dicen, puedes ir por la calle y de repente a alguien le cae un carámbano o ladrillo en la cabeza. Por eso, en general, decir que absolutamente nadie puede conducir, al menos yo no lo diría de esa manera. Viajar en transporte público también tiene sus aspectos negativos y, de hecho, también puede llevar a resultados desfavorables. Si se siguen todas las reglas correctamente y se maneja el auto con cuidado, por supuesto, como usted dice, tomando ciertas precauciones y obviamente sin infringir las normas, entonces en general no veo nada malo en conducir un auto por cuenta propia. Preguntas incómodas sobre enfermedades en el embarazo. A veces todo parece ir bien. También tenía un amigo así. Fui a su casa y me dijo que su esposa se enfermó. Ahora revisamos si es eso o no. Les dicen que tienen que hacerse un aborto, interrumpir el embarazo. Él dice, ¿cómo? Si ahí el corazón ya está latiendo todo, pero la interrupción del embarazo será de otra manera. Hay una alta probabilidad de patología en el feto. Dígame, ¿hay algunas enfermedades que una mujer embarazada no debe contraer bajo ninguna circunstancia porque esto puede resultar en que el niño nazca enfermo? Lo que ocurre en las primeras semanas del embarazo puede ser muy dañino para el bebé en el útero. Esto puede ser cualquier tipo de radiación, es decir, someterse a ciertos exámenes como radiografías u otros similares. Esto puede ser exposición a factores nocivos en el trabajo, puede ser algún tipo de terapia seria, cuando la persona aún no sabe que está embarazada y sigue recibiéndola. Por ejemplo, terapias contra el cáncer u otras similares presentan el mayor riesgo.
Las enfermedades infecciosas, especialmente infecciones virales, suelen tener un fuerte efecto teratogénico. ¿A qué debemos temer más? ¿La gripe? Sarampión y rubéola, claro. Bueno, en realidad no es casualidad que digan que si planeas un embarazo, por favor, además de revisar tu estado de salud, trates todas tus enfermedades crónicas para evitar que ocurra eso de lo que estamos hablando. Sí, cuando te tratas y descubres que estás embarazada, pero lo ideal es tratarte antes de buscar ese embarazo deseado. Esto también aplica para la vacunación. Primero hay que protegerse y luego entrar en ese periodo. Hay muchas Hay muchas discusiones exageradas sobre los riesgos. Por ejemplo, en ese mismo libro nuestro que usted citó, describimos con mucho detalle cuáles son realmente las enfermedades prevenibles por vacunación. Incluso si ocurren en una mujer embarazada, cuáles requieren una intervención para el parto, requieren, por así decirlo, deshacerse del bebé y cuáles no. Porque muy a menudo los obstetras también interpretan que cualquier enfermedad que tenga la madre es motivo para interrumpir el embarazo, lo cual no es cierto. Pero enfatizaremos una vez más. Si de todos modos se vacunaron, se protegieron, crearon un capullo, ahora se habla de la vacunación en capullo. Es decir, si todos los miembros de la familia lo hicieron, entonces ¿qué? El riesgo de que una embarazada contraiga una infección que afecte gravemente al bebé en el útero es casi nulo. Pero ¿cuándo se indica el tratamiento? Ya hablamos de esto con usted, pero recordemos una vez más a nuestros oyentes que es necesario también poner en la balanza las posibles acciones para la mamá y las posibles acciones sobre su bebé. Una infección urinaria es común en embarazadas por razones comprensibles y existen varias opciones posibles. Se pueden usar fitopreparados inofensivos con buen efecto saneador o recurrir a un medicamento químico fuerte, es decir, un antibacteriano potente y de acción marcada. Bueno, probablemente lo segundo no sea muy correcto por ahora. Es decir, se puede intentar salir adelante con medios más suaves que sean más seguros para la salud del bebé. Sobre las vacunas, muchos tenemos opiniones distintas. Algunos creen que no deben aplicarse y sobre eso habrá otra pregunta. Pero, por ejemplo, una mamá en temporada de gripe puede vacunarse si se supone que pronto estará embarazada o es mejor evitar las vacunas si planeas un embarazo. Puedes protegerte antes de quedar embarazada, pero si no lo hiciste, hazlo durante el embarazo. Entonces sí se puede, de hecho no solo se puede, sino que se debe. Antes se consideraba que era una cuestión controvertida, pero hoy está comprobado que, afortunadamente, esta vacunación no tiene ningún efecto negativo ni en el bebé ni en la mamá. Al contrario, solo tiene efectos positivos. Antes solo vacunaban en el tercer trimestre, ahora vacunan en cualquier trimestre. Si la familia está muy preocupada, puede hacerse en el segundo o tercer trimestre. Además, muchas vacunas están bajo vigilancia especial. Hay casos donde una mujer recibe la vacuna y después descubre que está embarazada, como con la vacuna contra el virus del papiloma humano, que usted conoce bien como oncóloga. Hoy en día se le atribuyen muchos efectos oncogénicos, desde la región anogenital, cánceres de cabeza y cuello, hasta varios tipos exóticos, incluso cáncer de vejiga. La vacuna contra el virus del papiloma humano es de categoría B y es segura incluso en el embarazo. Porque por más que se ha observado a mujeres que recibieron esta vacuna durante el embarazo, no se ha descrito ni un solo caso de efecto teratogénico. Muchas, en cuanto reciben un resultado positivo de embarazo, dejan de tener relaciones sexuales y no tienen sexo primero porque están embarazadas, luego porque acaban de dar a luz, después porque están amamantando y no quieren. Aún así, pueden hacerlo así, sin detalles concretos. Los periodos seguros para tener relaciones sexuales con una mujer embarazada. No, realmente esas conversaciones sobre el peligro aquí están muy exageradas, aunque claro, hay matices. Nosotras, como personas adultas, entendemos que esto tampoco debe ser, por así decirlo, algo exótico ni nada por el estilo, pero aquí es importante entender. Los placeres hormonales que la mamá recibe en este periodo son muy importantes, no solo para su pareja, sino también para ella. Y naturalmente esto influye de manera indirecta de forma positiva en el bebé. Por eso, descartar este punto solo porque se cree que siempre es malo también es incorrecto.
Y ser cariñoso con la esposa cuando está embarazada, en muchas culturas ni siquiera es común expresar emociones. Y son tan secos que abrazar de más, besar, hacer un cumplido, aunque tal vez no sea muy sincero porque ha subido mucho de peso. Las emociones positivas de ella también benefician al bebé. Por supuesto, sin duda. Por eso es fundamental que todos en la familia trabajen para crear un ambiente emocional favorable y cómodo, como un capullo, alrededor de la mujer embarazada, porque mientras más feliz sea esta mujer, más sano será el bebé dentro de ella. Es un recipiente precioso que hay que cuidar de todas las maneras posibles, ¿entienden? No ponerlo en un pedestal porque realmente lo vale mientras más cómoda esté. Mientras más feliz sea la mujer, naturalmente habrá más posibilidades de que la programación de la salud de su bebé en el útero se desarrolle correctamente. Es decir, podemos afirmar directamente que durante el embarazo, si te interesa que tu hijo sea saludable, bajo ninguna circunstancia, incluso si tu esposa no tiene razón, debes pelearte con ella. No la hieras ni la estreses o pongas nerviosa innecesariamente. Muchos que nos ven dirán, sí, intenta ser cariñoso con esa bruja. No, claro, hay diferentes personas y situaciones, pero aquí hablamos de familias donde por mutuo acuerdo decidieron ser padres. En esta situación, creo que planteaste una idea completamente correcta. Sí, por supuesto, a una mujer embarazada hay que cuidarla. Tenemos aquí a un habitante de la panza. ¿Desde qué edad este habitante de la panza escucha, por ejemplo, música? Y mencionas a Mozart, Beethoven, toda la música clásica. Es muy útil porque la mamá experimenta ciertas emociones al escucharla, o porque él ya también escucha algo ahí, lo entiende y eso le afecta. Él ya escucha, entiende y eso le afecta. En décadas recientes muchas ideas médicas han cambiado mucho. Usted sabe muy bien que antes se creía que todas las cavidades dentro de nosotros eran estériles, como los senos paranasales y otras cosas, pero hoy ya está comprobado que no hay nada estéril dentro de nosotros. Así como nosotros, estamos rodeados por nuestros vecinos, por así decirlo, microbios, virus, en fin, toda esa familia, cuyo peso total supera significativamente el peso de nuestro propio cuerpo. Entonces, el bebé en el útero definitivamente siente muchas cosas. Por ejemplo, conoce el mundo a través de los olores y sus órganos del olfato empiezan a funcionar dentro del útero gracias a la comida que come su mamá. Decimos que la mamá no debe tener una alimentación pobre ni hacer dietas porque no puede comer siempre lo mismo, como solo pan y agua, porque entonces, en consecuencia, ese sentido no se desarrollará en el bebé. Y este bebé en el útero definitivamente puede oír. Existen muchos experimentos y pronto publicaremos otro artículo sobre la comunicación intrauterina con el bebé. Sí, por ejemplo, él patea desde adentro, es decir, en esa parte de la segunda mitad del embarazo. Si la próxima vez presionas en el mismo lugar y hablas, él te responderá con una patadita. Sí, en realidad hay comunicación, se establece mucho antes y en esta comunicación el canto permite lograr resultados mucho mejores porque él realmente escucha tanto la voz de mamá como otra música. Esto se demuestra, por ejemplo, por los niños que escucharon a Mozart o Vivaldi en el útero. Cuando nacen y escuchan la misma música, guardan silencio y la atienden. Esto no pasa si oyen música desconocida. Recientemente se han obtenido muchas pruebas similares. No debemos subestimar el desarrollo infantil, ya que antes se pensaba que un bebé prematuro no sentía dolor. Por eso se pensaba que se le podía pinchar o hacerle cualquier cosa y que supuestamente no sentía nada, pero eso no es cierto, por supuesto que siente simplemente. Desafortunadamente, su reacción aún no ha madurado lo suficiente como para expresarlo, como lo hace con gestos, por ejemplo, un recién nacido a término. Por eso es importante, ya que estos enfoques han cambiado mucho en años recientes. Ya entendí lo de las vacunas, ahora mi pregunta es sobre los antibióticos. Tenemos algunos comunes. Tres barreras conocidas son la hematoencefálica, que protege el cerebro, la hematotesticular, por ejemplo, en los hombres, y también tenemos la barrera hematoplacentaria, por ejemplo.
Los antibióticos se dividen en los que atraviesan barreras y los que no. A una mujer embarazada, solo dar antibióticos si realmente los necesita. En primer lugar, probablemente no debería tomar decisiones por su cuenta, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿cómo saber si se puede o no se puede, si no está prohibido o si debe estar claramente indicado que se puede usar durante el embarazo? Aquí hay que prestar atención a varios puntos. Primero, ¿por qué los antibióticos son, digamos, extremadamente desfavorables? O sea, donde sea posible no usarlos, es mejor no usarlos. Es mejor buscar otras opciones y evitar este tipo de exposición en la medida de lo posible. Porque ya hemos hablado varias veces sobre la programación. La programación comienza al menos desde el momento de la concepción y continúa hasta el final del segundo año fuera del útero. La vida. Esta ventana suele abrirse antes y cerrarse después. Se sabe que quienes tomaron antibióticos en este periodo cambiaron mucho la vida futura del niño. Esto afecta la salud física y cognitiva. Por eso, antes de tomar antibióticos, hay que pensarlo bien y consultar con médicos para elegir la mejor opción. En cuanto a estos, Disculpe que lo interrumpa. Usted mencionó lo cognitivo. ¿Podría aclarar? O sea, si tomamos antibióticos, ¿esto puede afectar incluso la función cognitiva de nuestro hijo? incluso eso, sí, porque esto es una alteración del microbioma y esta alteración del microbioma lleva a cambios en la síntesis de muchos neurotransmisores y en consecuencia a todas las consecuencias que se derivan de esto. Las infecciones son peligrosas. ¿Por qué protegemos tanto al bebé intrauterino y al recién nacido de ellas? De la manera más estricta posible, porque todo lo que ocurra en este periodo, hasta los 2 años inclusive, definitivamente se reflejará en la vida futura. Entonces, ¿qué más complica la situación? ¿Qué se requiere para que en las instrucciones diga recomendado o seguro para su uso? Las embarazadas deben realizarse los estudios clínicos indicados. Y como ustedes mismas entienden, los estudios clínicos precisamente con la población infantil, especialmente los más pequeños, y con la población de mujeres embarazadas, es el tema más complicado. Es decir, por razones éticas es increíblemente difícil hacer esto, convencer a una embarazada, incluso puede ser imposible, por ejemplo, que tome algún antibiótico si no está indicado para ella. ¿Y cómo si no vas a demostrar que es completamente seguro o que es tan seguro como otro medicamento? ¿Placebo? ¿Un placebo? Por eso, casi en todos los medicamentos, en las instrucciones encontrarás que la seguridad para embarazadas no está comprobada y lo mismo para niños pequeños. Es muy raro que encuentres algo sobre embarazadas precisamente por estas razones. Por eso es muy difícil organizar estudios clínicos en estas poblaciones y si no se han hecho, no puede haber información en las instrucciones clínicas. Por eso elegir medicamentos para embarazadas y niños pequeños siempre es un gran desafío. Siempre debemos considerar esto. Por un lado, enfrentamos algo, pero por otro, quizá no haya un medicamento oficialmente aprobado. Y los estimulantes, por ejemplo, la cafeína, algunas bebidas energéticas. Ahora a muchos les gusta tomar bebidas energéticas. ¿Qué opina usted en general sobre el hecho de que, personalmente, yo, y creo que usted también, asociamos las bebidas energéticas con un estilo de vida no muy saludable? Me interesa mucho, igual que el café y también los cigarrillos electrónicos, vapes y shishas electrónicas. Su actitud es muy negativa. Como pediatra nunca he fumado y cada año me convenzo más del daño que causan estas cosas. Es decir, primero los cigarrillos electrónicos reemplazaron a los cigarrillos tradicionales dañinos y resultaron ser incluso más dañinos en cantidad, por así decirlo, ese alquitrán que al final termina en los pulmones. Y después vinieron los vapes, que en realidad detrás de esos supuestos olores agradables, seguridad y todo eso, también causan un daño muy grande. Incluso se han identificado nuevas enfermedades pulmonares, como los pulmones de maíz, es decir, cambios en los tejidos pulmonares por la influencia de todo esto. Por lo tanto, las personas que piensan que de vez en cuando darse el gusto con una shisha o un vape o algo así, en realidad están equivocadas al creer que eso no tiene ningún efecto. Lamentablemente hemos visto niños y adolescentes que después de probar el vapeo una sola vez sufrieron daños muy graves en la corteza cerebral, llegando incluso a la descorticación. O sea, es increíble. Bueno, en general es como la ruleta rusa.
Alguien puede aficionarse a esto sin sufrir mucho, mientras que otra persona, tras probarlo 1 o 2 veces, puede caer en coma por años. Por eso, la verdad, naturalmente depende de los padres inculcarles a los hijos la idea correcta. Bueno, sin mencionar que muchos adultos se quejan: ay, doctor, ¿qué pasa? El niño está enfermo y nosotros también estamos enfermos todo el tiempo y llevamos mucho tiempo tosiendo y todo nos dura mucho tiempo. ¿Y tú no te emocionabas en la adolescencia? ¿No fumabas? Ay, sí, sí fumaba. Pues, ¿qué esperabas? Te arruinaste el aclaramiento mucociliar y ahora te quejas de que tardas mucho en recuperarte. Pues en realidad todo en este mundo es muy complicado, pero también muy lógico. Por eso, de ninguna manera debes usar esas tonterías. Es importante explicar a los niños que esto puede estar de moda, pero es muy peligroso para la salud. También tienes razón sobre la cafeína. Todas esas bebidas energéticas, en su momento hicimos una investigación, las dábamos, por solicitud, fue un experimento a petición del ministerio, incluso creo que había otros organismos interesados en esto. Examinamos las funciones cardiovasculares y otras en niños tras la adolescencia, tras consumir bebidas energéticas. Ahí también cambia el ritmo cardíaco. No solo aumenta la cantidad de latidos, sino que el ritmo cambia y ya sabes lo que significa un cambio de ritmo. Puede haber paros cardíacos repentinos y cosas así. Esto afecta el sistema nervioso central. Los adolescentes que toman muchas bebidas energéticas no duermen bien y usan dispositivos en la noche, lo que les dificulta despertar en la mañana. Es una inversión del sueño. Esto también lleva a la aparición de sobrepeso, obesidad y, sin duda, a una disminución de las capacidades cognitivas. Por eso, todo lo relacionado con el uso inadecuado de las bebidas energéticas, en general de la cafeína, entra en esta misma categoría. Por cierto, la Coca-Cola pertenece a la misma categoría en lo que respecta al café como tal. Es comprensible que muchas mujeres, especialmente por la mañana, suelen quejarse de debilidad o de presión baja, pero en la vida cotidiana esto se recupera fácilmente si haces 20 o 50 sentadillas. No siempre es recomendable para una embarazada, aunque suele ser útil. En realidad, 1 o 2 tazas de café de fuerza media, como suele hacerse, en la primera mitad del día no le han hecho daño a nadie. No se debe exceder esa dosis ni abusar de esto. Veo seguido que a mujeres embarazadas les dan ácido fólico, lo que indica un problema. Me gustaría que nos contara cuáles son las cosas importantes que debemos obtener de los alimentos o, si hay una deficiencia, suplementarlas con vitaminas, por ejemplo, y a qué puede llevar eso. Empecemos con ácido fólico. ¿Recomienda algo más? El ácido fólico no siempre indica un problema en el organismo. El ácido fólico se administra a la mujer para prevenir defectos del tubo neural en el sistema nervioso del bebé. Aquí ocurre un efecto interesante, por eso decimos que la ventana de programación se abre antes de la concepción. Dar ácido fólico a la mujer 6 meses antes del embarazo es más efectivo que iniciarlo al comienzo del embarazo. Esto significa que podemos prepararnos para el embarazo con esta vitamina. ¿Qué otra vitamina es vulnerable para nosotros? Me refiero a exactamente, específicamente para, digamos, la zona central de Rusia, sí. De hecho, honestamente, esto es característico de la mayoría de las regiones de Rusia. Esto, por supuesto, es la deficiencia de vitamina D. Por eso a las mujeres embarazadas siempre se les da vitamina D. Además, por supuesto, hay reglas. El problema con el hierro en general, sinceramente, según nuestros datos científicos, existe aproximadamente en algunas regiones. Hasta el 60% de las adolescentes y adultas tienen anemia. Por definición, ya no tienen suficiente hierro para llevar bien un embarazo. ¿Por qué son peligrosos los niveles bajos de hierro? Está claro que la mujer misma no se oxigena bien, por lo tanto, tampoco puede darle suficiente oxígeno al bebé dentro del útero y él empieza a sufrir. Las hipoxias intrauterinas pueden deberse a esto, por lo que es importante vigilar el hierro. En cuanto a todo lo demás, aquí por supuesto no hay que irse a los extremos. Es decir, por un lado, si la alimentación es normal, completa y equilibrada, lo más probable es que no sea necesario dar nada adicional en especial. Pero si hay algún problema, digamos, las personas viven en condiciones extremas,
donde es muy difícil encontrar, por ejemplo, frutas y verduras frescas. Y todos entendemos perfectamente que cualquier fruta o verdura, al ponerla en el refrigerador, bueno, en condiciones de baja temperatura, por así decirlo, después de unas horas prácticamente ya no queda nada ahí. Todo lo que no es recién cosechado ya tiene muchas menos vitaminas y microelementos que necesitamos. Aquí probablemente se trate de suplementar con algunos microelementos o vitaminas, siendo el yodo otro componente importante. El asunto es que ya llevamos más de 30 años luchando para que en nuestras tiendas solo haya sal yodada y que muchos productos alimenticios, como en todo el mundo, contengan yodo, porque en la mayoría de Rusia hay deficiencia de yodo. En consecuencia, esta deficiencia de yodo podría ser fácilmente compensada si siempre usáramos solo sal yodada en la comida. Sin embargo, al ir a la tienda, debemos revisar bien el paquete para saber si tiene yodo, ya que aún se encuentra sal sin yodo en las tiendas. Por eso las embarazadas reciben suplementos de yodo. Vi que mi esposa usaba una faja. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Que la usaba? ¿Qué opina usted sobre la faja? Bueno, es algo necesario. Claro, especialmente en ciertos periodos del embarazo se vuelve de gran ayuda, porque claro, también depende de la constitución y el desarrollo del corsé muscular de cada persona, de cada mujer. Para personas asténicas o con displasia del tejido conectivo, el cinturón es esencial porque su corsé muscular no soporta la carga. Lo único aquí, como en todo, es la regla de elegir todo correctamente, es decir, seleccionar la talla adecuada, colocarlo donde debe ir y así sucesivamente para que no quede ni demasiado apretado ni por el contrario demasiado flojo. Muchos hombres tienen miedo y escuchan si se mueve o no se mueve. Hemos tenido momentos en los que, por alguna razón, él dejaba de moverse. Acercábamos y escuchábamos con el estetoscopio si había vida. Daba miedo. Sí, al nacer nos reíamos, pero luego le pusimos el espejo para ver si respiraba y escuchamos. Era una paranoia y siempre tememos llegar tarde cuando alguien está en observación y queremos ayudar. Dígame, ¿hay algún signo, además del dolor abdominal, que nos indique que algo salió mal? ¿El tiempo se mide en horas o días? ¿Hay que ir de inmediato a revisarse y hacerse un ultrasonido? ¿Cuáles son señales realmente alarmantes? No, todo esto es razonable. Si no pasó nada, ningún trauma o caída ni algo similar. Donde suponemos que pudo pasar algo y debemos investigar de inmediato para asegurarnos de que todo esté bien. O sea, si la vida era normal, todo sigue como siempre y las sensaciones siguen siendo las mismas ahora, dentro de 2 horas y así sucesivamente. Eso depende de cada persona. Además, agitar demasiado tampoco es bueno. Eso indica que hay algo de hipoxia, por lo que los movimientos deben tener una periodicidad específica. Si se mueven mucho, puede que falte hierro. No solo es hierro, hay otras opciones como insuficiencia placentaria u otras causas. Algunas personas creen que si el bebé se mueve mucho o está muy activo es algo bueno. No, en realidad los pediatras lo saben, los neonatólogos lo saben, que al contrario, eso es una razón para prestar atención a qué es lo que no está bien, por eso se hacen las tocografías y otras cosas. Por eso, si no hay ningún tipo de secreción de las vías naturales de parto, bueno, en realidad si no hay sangre. Entonces esa sangre resulta que se libera si de repente pasa algo. Claro, a veces hay situaciones distintas, como cuando se rompen las aguas. A veces sobreestimas el conocimiento de mis seguidores, ni siquiera saben qué es el embarazo. Así que, Sí, claro, hay doctores ahí, pero mucha gente común también ve esto. por eso les aseguro que la gente sabe que el feto está rodeado de líquido amniótico y por eso esto. Por cierto, una pregunta importante. ¿Qué opinas sobre la punción para enviar el líquido amniótico a análisis? Depende de la situación. Si la mamá es joven y no hay problemas familiares, ¿para qué intervenir innecesariamente? Es que muchos dicen que es obligatorio hacerlo. Tengo miedo de que pueda nacer un niño y que esté enfermo y que yo no pueda manejarlo. Y ahora se ha puesto de moda recetarles a todos y especialmente a algún paciente, digamos VIP. Dios no quiera que nazca un niño enfermo. Y tuve un caso, uno de mis conocidos, digamos, le hicieron una punción y después seguía sangrando, seguía y seguía. Todo debe hacerse con sensatez.
Lo repito una vez más, el riesgo de tener hijos con alguna patología genética, naturalmente, aumenta de manera geométrica con la edad de la madre. Por eso, si una mujer tiene a su primer hijo a los 20 años y al tercero a los 35, claro, a los 35, le dirán que probablemente deba, por ejemplo, hacerse un análisis de ADN, ese mismo análisis de ADN. Si, por ejemplo, el síndrome de Down u otras causas frecuentes que aparecen precisamente en hijos de mujeres de mayor edad, con algunas desviaciones genéticas, pero por lo general es una lista corta, bastante sencilla. Son las situaciones más comunes que se revisan, se descartan y así se quedan tranquilas. Lo que usted dice es una moda hoy, pero la gente debe entenderlo. No podremos revisar absolutamente todo de todos modos. A veces no hay garantía aquí. De todos modos, se puede. No, a veces aquí vemos a un niño con trastornos del espectro autista. Ahora hay mucho autismo. Entre ellos hay muchas formas genéticamente determinadas y es muy importante saber si hay una desviación genética o no, porque los principios de comportamiento son diferentes. O sea, entonces, por ejemplo, en algunas formas de enfermedades genéticas esperamos que aparezcan, por ejemplo, convulsiones epilépticas graves. Debemos prepararnos y preparar a los padres. A veces hay otras manifestaciones y les indicamos qué deben hacer, como un análisis genético para descartar enfermedades. Ellos dicen, ya nos hicieron eso cuando estábamos embarazadas y nos dijeron que todo estaba bien. Bueno, sí, probablemente les descartaron las enfermedades más comunes, pero no podían descartarles todas. Actualmente hay miles de enfermedades conocidas y de las raras se identifican más de 7.000. Es claro que nadie analiza 7.000 enfermedades, así que es así. Todo lo relacionado con la genética, ya que tocamos este tema, vamos a profundizar un poco más. Muchos malinterpretan los exámenes genéticos. Les pondré como ejemplo la experiencia de Japón. A principios de los 2000, cuando surgió activamente el tema de los genotipos en todo el mundo, decidieron que iban a describir el genoma de cada japonés y lo pondrían en una plataforma especial para que cada japonés pudiera ver qué hay en su genoma. Y entonces empezaron, por así decirlo, asignaron dinero, tenían el equipo y empezaron a examinar a la gente y respectivamente a estudiar todo esto. Examinaron a las primeras 100.000 personas y publicaron los resultados en esa plataforma. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que, si no me equivoco, si recuerdo bien, empezaron con la isla de Hokkaido. Y resultó que en ese primer grupo de 100.000 japoneses que examinaron, en un porcentaje bastante alto de los casos, se detecta el gen de muerte súbita. Y luego comenzaron a aumentar los suicidios, porque ¿qué es ese gen de muerte súbita? Una persona puede vivir hasta los 100 años con ese gen y nunca manifestarse de ninguna manera. O puede caer muerto mañana y nadie sabe cuándo va a pasar o si va a pasar. ¿Para qué sirve saber que alguien tiene el gen de muerte súbita? Ansiedad, esa sensación de vivir bajo una espada de Damocles, de que puedes morir en cualquier momento, no te aporta nada más. Tras observar un aumento en los suicidios en ese país, que ya figura entre los primeros del mundo en este aspecto, suspendieron ese programa y luego lo trataron con mucho cuidado. ¿Por qué, por ejemplo, este fenómeno de Angelina Jolie fue tan criticado por los genetistas en todo el mundo? Porque lo que ella hizo es una trayectoria incorrecta. Ella, por su historial médico y al notar algo, fue y se lo quitó antes de que aparecieran los signos clínicos. Bueno, usted como oncóloga, ¿sabe? Se quitó los ovarios y que, pues sí que... ¿Qué probabilidad había de que esto ocurriera totalmente en 5 o 10 años? Nunca decimos 100 en ningún caso. Exacto, esto pudo haberse presentado mucho después. Es decir, en realidad muchas personas no interpretan correctamente la utilidad de los análisis genéticos. Al determinar algo, no siempre podemos igualarlo a que podamos decirte exactamente cómo se va a manifestar eso en tu caso específico. En algunas enfermedades especialmente raras, los estudios genéticos son necesarios para confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento. Esa es una historia completamente diferente, pero hacer este análisis para todo y luego resulta que no es para todo, pues solo te estarías engañando a ti misma.
y que hay que llevar al hospital de maternidad, hay que llevar algo o no es necesario, o hay que prepararse obligatoriamente, o ahí ya está todo listo, llegas y das a luz. Bueno, supongamos que estamos dando a luz a una piedra, sí, un ejemplo urológico, pues para llegar al hospital con una piedra probablemente no necesitas nada, solo tienes que llegar. ¿Y hay tal vez algunas cosas específicas o tal vez algún consejo que pueda dar sobre qué debe empacar una mujer? No, bueno, sí, claro, hay una lista de cosas para la mujer, una lista de cosas para el futuro bebé, pero para el bebé los familiares pueden traerlas un poco después. Aquí no hay problema para la mujer. Recuerdo la primera vez que fui al hospital de maternidad, aunque soy doctora. Ya había terminado la facultad de pediatría y tomaba el tema con mucha responsabilidad, pero se me rompió la fuente en casa y supe que era momento de irme. Preparé mis cosas, llevé mi tejido y pensé que alcanzaría a terminar la manga. Al llegar al hospital de maternidad, la enfermera me sonrió y preguntó si sabía a qué iba. Media hora después entendí a qué se refería. O sea, claro, algunas cosas para ti misma, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si te internan, digamos, una semana antes, por ejemplo, para un parto programado, si la mujer sabe que estará 3, 4 o 5 días más en el área, lleva pants, bata de dormir, etcétera. Si es ya directamente en el proceso, por así decirlo, cuando se rompen las aguas, o sea, cuando está claro que ya es cuestión de horas, entonces la lista se acorta mucho. Por lo tanto, todo lo que se necesita en el periodo posparto, creo que la familia, el esposo amoroso pueden llevarlo muy rápido. Al día siguiente. Tenía una pregunta, ¿cómo entender cuándo es momento de ir al hospital? Por cierto, cuando mi esposa estaba dando a luz, yo estaba atendiendo consultas en la clínica. Ella llamó diciendo que rompió fuente. Iba a ir, pero no pude porque tenía 2 pacientes más que esperaron medio año la cita. ¿Existen otros signos además de romperse la fuente? No, realmente la frecuencia de las contracciones es difícil de confundir. Vamos a recordar que si esto pasó en casa y la fuente se rompió ahí, es importante revisar si el líquido es transparente. ¿Puede explicarlo con más detalle? Sí, bueno, por así decirlo. Pueden ser verdes y con mal olor, lo cual es malo, pero si son transparentes, casi incoloros o de color pajizo claro, sin olor y en cantidad suficiente, está bien. De repente se rompieron. Normalmente eso indica que todo está bien. Los médicos preguntarán esto al llegar al hospital, así que es importante notarlo desde el inicio. Y si tienen un color extraño, si en casa hay un frasco estéril para orina, por ejemplo, no es necesario recolectarlas. Bueno, En realidad no dará mucha información, ya que está claro que el bebé sufrió en el útero, pues un bebé sano no arroja nada a las aguas amnióticas que cause este efecto. Si estas aguas son verdes y huelen mal, algo anda mal y los doctores deberán actuar desde el inicio. parto en casa, como dicen, siempre daban a luz en algún campo, de pie ahí. Yo quiero dar a luz en casa, tengo un amigo, por cierto, él me ayuda con la producción y él dio a luz. Esto de hecho fue en Argentina, creo, en casa, pero ahí algo no salió del todo bien y estuvieron al borde del peligro, por así decirlo. ¿Qué opina del parto en casa? En casa siempre esperamos que todo salga bien. Me parece que precisamente en caso de una emergencia, ese tiempo que pasa mientras llamas a la ambulancia y te llevan al hospital, ese tiempo puede perderse porque si ocurre algo en el hospital siempre hay ayuda inmediata, hemorragia o shock. ¿Y su opinión? Suponga que yo no he dicho nada, una opinión imparcial. No, claro que no. Como pediatra, yo creo que definitivamente se debe dar a luz bajo la supervisión de médicos. Es decir, sin duda es un momento demasiado importante y hay que tratarlo de la manera adecuada. Todas esas cosas innecesarias, enfoques irresponsables, ¿no? Como eso de que nuestras abuelas y bisabuelas daban a luz en el campo, como dicen, y todo eso. Eso lo olvidaron de inmediato. Sí, así es. Antes tenían 15 hijos porque con suerte solo 2 llegaban a la adolescencia. La mortalidad infantil y de niños era enorme, por eso no hay que tomárselo a la ligera, hay que hacer todo correctamente. Por supuesto, en una institución médica adecuada, bajo la supervisión de médicos. El asunto es que algo puede salir mal no solo en el primer embarazo. Muchas piensan, ya lo hice una vez, ¿qué importa hacerlo otra vez? Di a luz tan fácilmente en mi primer embarazo. Sí, muy a menudo el segundo o incluso el tercer parto pueden ser más difíciles que el primero, muy a menudo. Y sí, Dios no lo quiera, en ese momento le ocurre algo al bebé, la probabilidad de que puedan ayudarlo prácticamente tiende a cero.
Decirles que no son solo palabras, que algo malo sí puede pasar. ¿Qué puede ocurrir si ella tuvo su primer hijo y decide tener el segundo en casa? ¿Qué situación podría mostrar que no es posible resolverlo ahí? Sí, cualquier cosa, empezando por una hemorragia que ni el esposo ni esa mujer que viene, que se considera una gran especialista, podrán manejar. Ni Dios no lo quiera, una mala posición del bebé, porque sabemos que eso puede pasar. El bebé suele nacer de cabeza por su posición. Algunas familias creen que no necesitan revisiones porque pueden hacerlo todo solas y lo saben todo perfectamente. Si el bebé, por ejemplo, está en presentación de nalgas y comienza a salir con los pies o nalgas, puede atorarse, asfixia, todo eso ahí. No hay posibilidad de que el bebé sobreviva, ya que si no sale todo el cuerpo en un solo pujo, se asfixiará porque el pujo puede ser muy rápido. Ninguna de estas mujeres podrá cambiar eso, por eso aquí hay muchos riesgos. Y definitivamente en este tema, en la cuestión de la vida o muerte de tu bebé, no debes tomarlo a la ligera. Cuando nosotros dábamos a luz, ya ni digo, bueno, ¿para qué hacerse el héroe? Ahora dar a luz es fácil, simplemente te ponen una inyección en la espalda, no duele nada, todo es fácil. Al final no alcanzaron a hacer nada, no pusieron la anestesia espinal, no pusieron la epidural. Ella dio a luz sin nada. En la noche, el doctor apenas alcanzó a llegar desde su casa. Pero, por lo que entendí, de todas formas duele, sí, de todas formas duele. Dar a luz duele, incluso con anestesia. La anestesia no quita el dolor. Ahora voy a decir unas palabras que pueden parecer atrevidas. La anestesia elimina tu reacción emocional al dolor. Sigues sintiéndolo, pero no entras en histeria. Así lo expresaría yo. Y una mujer que, por ejemplo, ha pasado por esto una vez con anestesia, entiende cómo es en realidad. Muchas veces en el segundo parto se opta por un parto natural al comprender que no es la mejor opción. Aunque cierres y abras los ojos y te entreguen a tu bebé, sigues sintiendo dolor. Pero simplemente es como si estuviera un poco atenuado, por así decirlo. Pero también hay otros aspectos, empezando por el hecho de que esto puede afectar al bebé. Por ejemplo, es otra anestesia, no una epidural. Y hasta el hecho de que muchas personas después de la epidural pueden tener dificultades para sentir las extremidades inferiores durante varias horas o incluso días, eso también asusta a las mujeres y a algunas se les puede ir la leche. Es como una balanza en la que hay que pensar bien antes de tomar una decisión. Recuerdo muy bien cuando tuve a mi segunda hija, que en el cuarto de al lado, por así decirlo, una mujer gritaba y maldecía a su esposo, diciéndole de todo y usando todo tipo de palabras, problemas y horrores, porque ella los vive, mientras que él no siente nada de eso. Al terminar estábamos acostados en el pasillo un rato. Le pregunté, ¿por qué gritabas así? Y ella respondió, ¿yo? Le digo que gritaba como loca. Ella niega y le respondo que la vi por la ventana. Era ella la que gritaba. A veces algunas personas están tan afectadas que sienten que no entienden nada y luego dicen, no, no puede ser. Le digo, dijiste cosas horribles. Cuando le conté lo que dijiste, él dice, yo grité así. Yo le digo, sí, o sea, eso es un verdadero estado de afecto. El esposo no está en casa y anda por ahí, ese sinvergüenza mujeriego. A veces hay partos en pareja. Eso es muy bueno. Me costó trabajo esa idea, pero mi esposa ni lo pidió. ¿Y su actitud qué aporta? ¿Sabe? Creo que el hombre lo percibe de forma muy diferente. Él se preocupa por la mujer que ama y luego con tanto cuidado y responsabilidad toma en sus brazos a ese pequeño bultito. Él está del lado de la cabeza hasta cierto momento y luego normalmente sale. Y entonces, por así decirlo, le muestran el resultado de todo este proceso. O sea, en realidad, por suerte, él no ve nada tan terrible. Pero la complicidad emocional en este proceso probablemente deja un efecto muy fuerte. Por ejemplo, mi hija mayor y su esposo fueron padres jóvenes, tuvieron a su primera hija a los 20 años y me interesaba la opinión de mi yerno, o sea, cómo iba a sobrellevar todo esto. Las dos veces ahora tienen dos hijos, él estuvo presente y vi lágrimas en los ojos de este chico, que en general es muy fuerte. Le pregunté, ¿qué sentiste exactamente y por qué estabas así?
Él dice, pues veo cómo mi mujer amada se esfuerza, le duele, está intentando y yo no puedo ayudar en nada. Si antes podía ayudar a arreglar algo o llevarla a algún lugar. Entiendo que solo soy un observador pasivo y solo puedo enfocar mi energía en ayudarla. Cuando trajeron a la niña y luego a mi hijo, esa sensación fue completamente distinta. Y él es muy responsable con estos niños. Me parece que los papás que han pasado por este proceso realmente son muy responsables con sus hijos. Pero esto debe ser una participación. ¿Sabe? He visto casos donde la mujer da a luz y el papá con amigos está en la habitación de al lado comiendo y bebiendo. Celebrar lo que viene no depende de este tipo de parto en pareja. En la conferencia, durante nuestra presentación, usted mencionó que no le gusta la cesárea, salvo cuando hay indicaciones médicas. Sí, bueno, cuando el bebé no puede salir, la pelvis es muy estrecha o hay algún problema, pero a veces la mujer viene y dice, he visto muchas películas, siempre duele, no quiero, hágame una cesárea, sáquenlo. Cuéntenos, ¿qué daño le causa la cesárea no a la madre, sino al bebé? Entonces, vamos a enfatizarlo una vez más, de verdad, para que luego los obstetras no nos crucifiquen. Estamos hablando solo de las cesáreas innecesarias, es decir, sin indicaciones médicas. Según las estadísticas, aproximadamente 10 partos pueden ser operativos, es decir, alrededor de 10. La situación requiere ayudar a la mujer a aliviarse de esta carga, por eso se hace una incisión en el abdomen y se extrae al bebé. Esto no tiene relación con lo que mencionaste. Desde principios de los 2000 esto pasa en todos los países, según estadísticas. Las cesáreas representaban entre 30 y 40%, llegando al 50% en algunos países. En Turquía esto ocurrió desde inicios de 2000 hasta 2010. La mitad de los partos eran cesáreas, solo porque las mujeres lo solicitaban. Al darse cuenta, se llevaron las manos a la cabeza. Los turcos, claro, tomaron un camino, entre comillas, sorprendente. Prohibieron las cesáreas, pero ¿cómo hacerlo si hay motivos médicos? Solo se permiten por indicación médica estricta. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el bebé? Todo está planeado por la naturaleza y el creador. Al pasar por el canal de parto natural, el bebé adquiere una microbiota normal y al colocarlo al pecho, también entra en contacto con la microbiota de la piel. Ayuda, es decir, con los microbios que viven dentro de nosotros y sobre nosotros, le ayuda al bebé a formar lo que será la base de su salud. Si nace en condiciones totalmente estériles por una incisión, es decir, le hacen una pequeña incisión y lo sacan así, no tendrá ese contacto. Una mujer bajo anestesia, es poco probable que le pongan al bebé en el pecho y en consecuencia todo no saldrá como debería. Estos niños suelen recibir antibióticos porque a las madres se los recetan tras la operación y pueden pasarles por la leche. Esto conlleva muchos riesgos. Como ya mencionamos, esto implica alteraciones tanto en la salud física como cognitiva y también puede provocar el desarrollo de alergias. Es un hecho comprobado que los niños que nacen por cesárea tienen una mayor probabilidad de desarrollar alergias en comparación con aquellos que nacen de manera natural. Y los niños que no son puestos al pecho durante los primeros 60 minutos, como se recomienda, tienen una mayor probabilidad de desarrollar alergias. Al igual que los niños que no fueron vacunados en la primera hora después de nacer, también presentan alergias con mayor frecuencia. ¿Y si no hay leche? Ahí no es leche, es el microbioma, son microbios. De todos modos hay que ponerlo al pecho. Sí, de todos modos, las primeras gotas de calostro son un proceso, no salen como una fuente de inmediato. O sea, todos esos casos de que el asma es más frecuente, no, también es más frecuente en quienes nacieron por cesárea, ¿verdad? Subtítulos. Preguntas sobre el pecho, hay muchas discusiones, todos piensan en la belleza y quieren terminar antes. ¿Por cuánto tiempo se debe amamantar y por qué es tan importante la lactancia materna para muchos? O sea, yo le doy las mismas calorías en la fórmula. Explica, como el principal especialista en nuestra área, por qué la leche materna es importante, cuánto tiempo debe amamantarse y qué ocurre si un hijo no recibe leche materna. La leche materna no es solo un líquido ni una especie de superfórmula para alimentar.
Es un tejido vivo, como se dice ahora, un tejido vivo que la madre produce específicamente para su bebé. Es decir, la leche de cada mujer se produce especialmente para su hijo único. Además de lo que necesita, como proteínas, grasas y carbohidratos. También hay muchas cosas importantes como inmunoglobulinas y factores neurotróficos para el desarrollo cerebral. O sea, en realidad es invaluable y ninguna fórmula, sin importar lo que digan los fabricantes, puede siquiera acercarse a reemplazar la leche materna. Primero eso. Segundo, ¿cuánto tiempo se debe amamantar? Entonces tenemos un periodo, los primeros 6 meses de vida, cuando definitivamente hay que amamantar. Pero entre los 4 y 6 meses se abre la llamada ventana de tolerancia. Cuando junto con la leche materna damos algo más, por ejemplo, mezclas de verduras, papillas, alimentos complementarios, empezamos a acostumbrar el organismo del bebé a aceptar algo más además de la leche materna. Por lo tanto, es precisamente en este periodo cuando debemos lograr formar esa tolerancia, es decir, la capacidad de aceptación. Schwanik, Schulze y Pipas eran lo mismo, esta ventana de tolerancia. Tenemos de 4 a 6 meses, por eso estos primeros 6 son el mínimo absoluto para alimentar al bebé. En ideal, por supuesto, esto se debe hacer hasta el año. ¿Por qué? Porque al empezar a introducir alimentos complementarios de los 4 a los 6 meses, llegamos justo hasta el año. Iremos sustituyendo gradualmente las tomas de leche materna por alimentos complementarios hasta que al año ocurra de forma natural. La mamá dejará de alimentar al bebé cuando todas las tomas sean reemplazadas y desde ese momento el valor de la leche materna cambiará. Es considerablemente menor que en el momento en que el bebé nació o cuando tenía, digamos, 4 meses. ¿Por qué cambia la composición y disminuye la cantidad de estas sustancias necesarias? Porque el organismo del bebé ya está listo para el mundo exterior, por así decirlo, para lo que recibe de él. Ahora es común escuchar historias de mujeres que amamantan hasta los 2 años, no solo hasta el año, y en eso aún puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, si el año coincidió con el inicio del verano, cuando había probabilidad de alguna infección, hacía calor y todo eso. Luego, supongamos que la familia se fue a algún lugar, ese también es un momento en el que no se debe dejar de amamantar y así sucesivamente. Después de los 2 años es una incógnita porque algunas mujeres amamantan hasta los 5 años, lo cual ya no es normal. La depresión posparto yo pensaba que era un mito, para ser honesto, hasta que la viví yo mismo. Y en realidad sí. Además, como que te conviertes en una especie de fuente, por así decirlo, de producción infinita de esta maravillosa y hermosa leche. También la leche, es un dato interesante, creo que ustedes lo notan. Al principio, bueno, mientras la lactancia aún no se establece, puede variar mucho, pero después, cuando este proceso ya se ha formado, llega el momento de la alimentación. Es como si algo se inyectara en el pecho, se llena, el bebé succiona y no queda nada. O sea, lo preciso que es el cuerpo para hacer todo esto, para organizarlo, es simplemente increíble. Entonces, ¿cuáles son los métodos para combatir esto? Bueno, en realidad el amor de los seres queridos, nada mejor que el amor de los seres queridos, ayuda a superar esta depresión posparto. Autismo. Hoy mencionó y coincido que es más común. Y aquí está la cuestión. Simplemente empezaron a llamarlo más seguido por su diagnóstico. Antes solo decían, bueno, es algo extraño, algo inusual. ¿Y por qué si es así está aumentando? Por un lado, cambió la definición, es decir, en la clasificación incluso ahora cambiaron el nombre. Antes decían autismo, ahora lo llaman trastorno del espectro autista. Es decir, es un grupo de enfermedades, entonces queda claro por la definición que ya son varias enfermedades. En consecuencia, naturalmente habrá más casos, simplemente por la clasificación.
Por otro lado, la frecuencia está aumentando. No existe ninguna teoría, ni siquiera una teoría simple o triple de la estructura que explique este fenómeno. Es decir, se ha intentado explicar con diferentes factores, pero en realidad ninguno se ha confirmado. O sea, está claro que se trata de algún tipo de impacto múltiple, como resultado del cual el desarrollo neurológico del niño se ve afectado, pero no se sabe qué es lo principal o qué es lo primario. Probablemente pronto la medicina podrá responder esto con mayor precisión. ¿Qué teorías existen? La herencia, incluidas enfermedades genéticas, está involucrada. Además, existe una teoría poco conocida que afirma que padres obsesionados con dispositivos electrónicos suelen tener hijos con este tipo de desarrollo. Padres, Que suelen obsesionarse con los dispositivos electrónicos, es decir, en exceso, suelen tener hijos con trastornos del espectro autista más frecuentemente que aquellos que no tienen ese tipo de obsesiones excesivas. ¿puede dar más detalles? Es un punto interesante. Bueno, esta es solo una de las teorías que ha encontrado una relación confiable entre el tiempo que los padres pasan usando dispositivos electrónicos y si tienen o no hijos con TEA. O sea que es porque le dedico menos tiempo a mi hijo. No, esto se forma incluso antes de que nazca. Él ya nace con esta predisposición a este, como dicen, desarrollo neurológico atípico. Desde los primeros meses, un niño así ya es diferente, aunque no sea evidente al principio. Esto suele notarse en la segunda mitad del segundo año, después de los 18 meses, y se vuelve evidente para padres y personas cercanas. Si se revisa bien el historial médico, normalmente estas desviaciones empiezan en los primeros meses. Hay otra cosa interesante, los niños con trastorno del espectro autista tienen una microbiota completamente diferente en comparación con los niños sanos. Es mucho más pobre en comparación con lo que suele haber en los niños sanos. O sea, existe una teoría de que, por ejemplo, al restaurar la microbiota, se puede restaurar o combatir alguna enfermedad. Entonces la tendencia a la obesidad desaparece. Sí, esta rama progresiva de la medicina se llama trasplante fecal. Así es. Por eso, parte de los esfuerzos de los científicos ahora están dirigidos a intentar tal vez cambiar el microbioma de estos pacientes para de alguna manera devolverlos o redirigir su desarrollo en otra dirección. Le pregunté por motivos personales, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo sea inteligente? Además de la educación clásica, ¿cómo puedo asegurarme de que su inteligencia se desarrolle correctamente? Y yo dije que probablemente debería enseñarle ajedrez. Y usted me dijo algo muy importante, habla con él lo más posible, mantén el contacto, conversa con él. Y por cierto, empecé a hacerlo más. Pensé que al hablar con él solo lograría que hablara más rápido o dijera algunas palabras, pero resulta que eso influirá en lo inteligente que será cuando crezca. Y entonces, según esta teoría, resulta que desarrollamos el cerebro durante mucho tiempo. Esta es la ventana clave para hablarle, balbucear y comunicarnos, entendamos o no, lo esencial es darle esa información en este periodo tan importante. Ya hemos hablado de programación ahora. Formalmente, la paradigma de la programación de la salud incluye el periodo desde la concepción hasta el final del segundo año de vida fuera del útero. Como mencioné con el ácido fólico y otros ejemplos, esta ventana se abre antes. ¿Por qué debemos pensar en el bebé? Al entender que ya está en la mamá, comenzamos a hablarle directamente a él, no a ella. Así continuamos después de 2 años. Estudios muestran que la capacidad cognitiva de un niño a los 2 años se correlaciona completamente con la que tendrá en la edad escolar temprana. O sea, ya entendemos que 2 años con... a los 7 u 8 años ya entendemos su importancia. En los primeros 2 años de vida es clave el desarrollo cerebral del niño. No debemos quedarnos callados en familia ni distraernos. Es importante comunicarse con el niño. Además, esta oportunidad no termina tras el segundo año de vida. ¿Por qué los juegos intelectuales son útiles para los niños? Además, esto también es, ¿cómo decirlo? Un poco exagerado jugar rompecabezas en la tableta, pero ¿para qué? Si pueden armar el rompecabezas juntos en el piso, gateando y además conversar sobre algo mientras lo hacen. ¿A qué me refiero?
Es más fácil darle una tableta al niño incluso poniéndole un juego supuestamente educativo. Sabemos que no solo son algunos sonidos extraños de ese juego, normalmente hay algo más detrás. Debemos comunicarnos con él, ya que la cantidad de palabras que le decimos lo ayudará a desarrollarse. Por eso, en realidad, el camino hacia el desarrollo de la inteligencia del niño es obvio. Hablen, interactúen con su hijo y él se desarrollará bien con ustedes. Bueno, ya sabemos que si vemos a las mamás modernas en la calle con el cochecito, la mayoría de las veces están así, la mano izquierda en el cochecito y la mano derecha deslizando esos shorts, reels, y resulta que el progreso nos da muchas cosas. Claro, pero al mismo tiempo, tal vez la generación, no quiero ofender a nadie ahora, todos dicen que la generación pasada era mejor y la actual es algo débil, todos critican a la generación futura. Ahora sí tenemos motivos para preocuparnos por eso. Sí, los hay. Es más, hace poco, ahora no recuerdo en qué revista, leí un artículo precisamente con los resultados, donde midieron el coeficiente intelectual de varias generaciones y resulta que los niños de hoy lamentablemente tienen un puntaje más bajo. Hubo ese tema durante la pandemia de COVID-19. Compararon el desarrollo de bebés de 6 meses de madres con COVID-19 con los nacidos antes de la pandemia. Notaron cierto retraso y algunas interpretaciones ambiguas, quizá relacionadas con factores sociales. Después de todo, hubo confinamientos, no había oportunidad de hacer muchas cosas de desarrollo y así sucesivamente. Aunque, bueno, en realidad todas las actividades de desarrollo ocurren en la familia, no es necesario ir a algún centro de desarrollo para eso, perfectamente puedes hacerlo en casa, pero el hecho sigue siendo que lamentablemente la digitalización, sin duda, tiene algunas ventajas si hablamos del desarrollo del cerebro del niño. Se han realizado investigaciones así, existe cierta correlación entre algunos juegos y el desarrollo de ciertas funciones cognitivas, pero es un espectro muy pequeño, mientras que para ese pequeño espectro positivo hay un espectro negativo mucho más grande. El uso excesivo de dispositivos, incluidas redes sociales y contenido de video, debilita considerablemente la actividad cognitiva, por ejemplo, en estudiantes adolescentes, hasta el punto de que a quienes se dedican demasiado a esto les resulta difícil incluso simplemente contar algo. Apenas pueden reproducir información, por ejemplo, al hacer un resumen, les cuesta resolver tareas matemáticas básicas y cosas así. Es decir, lamentablemente ahora los padres deben ser muy conscientes de lo que quieren ver en sus hijos en el futuro. Es decir, si en general no les importa y dejan que todo siga su curso. El proceso. No se sorprendan si su hijo no tiene éxito social pronto, pero si quieren ver resultados deben involucrarse. Vacunación en el embarazo ya la discutimos. El niño nació. Frecuentemente recibo mensajes en redes a favor y en contra de las vacunas. Aconséjeme, yo no quiero, porque siempre pienso que si aconsejo hacerlo, van, lo hacen, tienen alguna complicación y dicen que yo tuve la culpa. Si digo que no lo hagan, se enferman de aquello contra lo que era la vacuna y luego también dicen que yo tuve la culpa. Dijo que no lo hicieran, por eso no me meto. ¿Por qué me interesa su opinión? ¿Lo discutimos antes? A menudo muestran cómo las madres recaudan dinero para algo, para rehabilitación, para tratamiento. Aquí está el niño y adjuntan un video. Miren, él era normal hasta el año y luego, o hasta el año y medio. Luego le pusimos la vacuna y ahora tenemos un niño enfermo, tiene parálisis cerebral. ¿Cómo explica usted estas situaciones y existen riesgos al vacunar a los niños? De nuevo, existen muchos mitos sobre la vacunación, pero hoy se sabe con certeza que solo son mitos. Créame, en todos mis años de experiencia pediátrica he visto una enorme cantidad de casos diferentes que supuestamente eran consecuencias de la vacunación, así como lo estamos viendo ahora. La parálisis cerebral es una patología que se desarrolla en el útero, no a los años y medio, sino durante el embarazo. Estas vías alteradas en su cerebro se modifican en el útero. El niño ya nace así. Si hacemos una resonancia magnética, veremos estas vías de conducción interrumpidas, lo que después causará movimientos imperfectos. Por eso,
En estos pacientes, decir que nació y se desarrolló normal hasta que a los 18 meses tuvo parálisis cerebral no tiene sentido, solo intentan convencerse a sí mismos. Por cierto, no tuve solo un caso así cuando una mamá contaba que su hijo era víctima de la vacunación, pero luego, cuando la convencí de empezar a rehabilitarlo, que lo atendiera normalmente y lo ayudara a desarrollarse. Ella vio el efecto de esto, se volvió más sincera y al final nos entregó la documentación médica desde el nacimiento. Resultó que el niño nació con 0,4 en la escala de Apgar, o sea, prácticamente estaba muerto. Al mes de nacido le hicieron una resonancia magnética donde el cerebro estaba lleno de quistes. Así fue. Está claro que desde el principio él tenía un daño muy grave en el sistema nervioso central, pero su mamá no podía aceptar esa idea, así que pues el niño seguía creciendo. Cuando le pusieron la vacuna, ella dijo, ¿cómo es posible? Miren lo que le hizo a mi hijo. En ese momento el mundo cambió, la vacuna fue culpada y aceptar la situación resultó más fácil. Es una categoría filosóficamente compleja. Niños que nacen enfermos, con programación alterada desde el vientre materno, cuando los problemas surgen desde el nacimiento, aunque a veces no sean visibles. Nació con baja puntuación en Apgar, todo estará bien. O quizá nació muy prematuro. Bueno, no pasa nada, ahora ya lo hicieron crecer hasta 3,5 kilos y ya casi nos dan de alta, o sea, ya es como todos los demás, pero es un bebé prematuro que nació con 500 gramos y ahora pesa 3,5 kilos. Aún así, sus órganos y sistemas no son como los de un niño sano, sus pulmones nunca se llenarán de vasos sanguíneos y así sucesivamente. Por eso, estos niños lamentablemente no se consideran sanos por definición. Aceptar que algo anda mal con ellos y corregir las causas del mal desarrollo del embarazo es muy difícil. Es mucho más fácil culpar de todo esto a la vacunación. Ahora, en cuanto a los hechos que conocemos sobre la vacunación, miren, el estudio más largo sobre vacunación dura más de 40 años. Es decir, en los años 60 del siglo pasado se inició el llamado estudio de Taxón, en el que se observó a varios miles de niños que fueron vacunados al nacer. En ese tiempo vacunaban contra la viruela, tétanos, difteria y poliomielitis. Había igual número de niños que rechazaron o no recibieron la vacunación. Los observaban para a los 7 y 42 años determinar con qué frecuencia desarrollaban alergias y asma. Y demostraron que aquellos que fueron vacunados desarrollaban alergias y asma no con más frecuencia, sino menos en comparación con los que no fueron vacunados. ¿Se pueden dar más ejemplos como estos en menos tiempo? Entonces, volviendo a la pregunta de ¿en qué es peligrosa la vacunación? Pues en nada, por supuesto. La vacunación está destinada a eliminar los problemas que nos traen numerosas infecciones. Créeme, puedo contar 1 millón de historias. Por ejemplo, una mamá y su familia adinerada viven fuera de la ciudad y todo les va bien. Los hijos mayores no están vacunados porque sus padres creen que al vivir al aire libre y alimentarse bien no lo necesitan. No se privan de nada, vacacionan seguido y similares. Los padres, al haber sido niños en la época soviética, fueron vacunados casi contra todo. Decidieron tener un tercer hijo cuando los otros ya eran adolescentes. Y pasó que la mamá no estaba vacunada contra la rubéola. Se enfermó al embarazarse por tercera vez y tuvieron un hijo con discapacidad grave, síndrome de rubéola congénita, ceguera, cardiopatía, malformación cerebral, entre otros. Y antes de eso, cuando hablábamos con ella, decíamos que tal vez deberíamos pensarlo, que deberíamos hacer un plan de vacunación para ustedes, para sus hijos. Ella siempre decía que no, que todo estaba bien, que no lo necesitaban. Cuando nació el niño, ella cambió y empezó a decir, Dios mío, estoy lista para gritarlo, no cometan mi error, escuchen a los médicos, vacúnense. Pero ya era personal, para su familia no cambió nada. Ese niño ya había nacido con un pronóstico muy desfavorable. Por eso todas esas historias sobre casos terribles la mayoría de las veces resultan ser mitos.
o es que comenzó alguna enfermedad rara no reconocida, o como en el caso de la parálisis cerebral que les describí, o puede ser algo relacionado con la inmunidad infantil. Ya tocamos este tema parcialmente, pero saben, cuando un bebé acaba de nacer, incluso hay fotos que no se pueden publicar. También existe la creencia o costumbre de no dejar entrar a muchos invitados a la casa ni acercarse al bebé al principio. Entonces, ¿por qué es así, editor? Claro, el bebé es muy vulnerable a infecciones. Por supuesto, antes de invitar a alguien hay que pensarlo bien. ¿No traerá esa persona junto con los juguetes alguna infección innecesaria para tu hijo? Pregunté esto porque vi un artículo y un video donde a un recién nacido lo besaron y creo le transmitieron el virus del herpes, editor. Y eso causó daños muy graves en el sistema nervioso central y el niño quedó discapacitado. ¿Tú has visto algo así? Hay varios tipos de infecciones. No sé exactamente qué caso viste, pero la vacunación en forma de capullo tiene su razón de ser. Proteger a la familia donde llegará el niño, por ejemplo, contra la tosferina, porque antes de recibir la primera vacuna contra la tosferina a los 3 meses, el bebé es muy vulnerable hasta completar las dosis a los 4,5 a 6 meses cuando ya estará protegido. Por ejemplo, en el caso de la tosferina, ¿y qué es la tosferina? Para un recién nacido no es solo una tosferina muy grave. La tos y pausas respiratorias pueden causar paro respiratorio, hemorragias cerebrales y cicatrices en el cerebro. La epilepsia también puede causar desgarros en los pulmones, incluso hasta neumotórax y muchas otras cosas muy peligrosas. ¿Qué es el rotavirus? La gastroenteritis en bebés es un problema gastrointestinal permanente. Ahora se menciona que la gastroenteritis por rotavirus en la infancia podría relacionarse con el desarrollo de diabetes. Puedo seguir y seguir con esta lista. Por eso, al invitar a alguien a casa, siempre quieres preguntar ¿para qué, con qué propósito? Es distinto cuando se reúnen personas cercanas que ya se prepararon para el nacimiento y tienen el nivel de salud adecuado. No olvidemos la tuberculosis. Es crucial realizar estudios para asegurarnos de que nadie la tenga. Aún existen muchas enfermedades a nuestro alrededor. Dejemos que el niño crezca, que empiece a desarrollar su propia inmunidad después de iniciar la serie de vacunas. Entonces, por favor, por el amor de Dios, pueden invitar a invitados y pasar un buen rato. Por otro lado, dicen que si nos preocupamos demasiado por cada enfermedad o infección, el niño crecerá enfermo, porque es normal tener contacto con algunas bacterias patógenas. Es normal que gatee en un piso sucio. Vivir en esterilidad tampoco es bueno, ¿cierto? Pues en general sí, porque precisamente por eso cuando los hospitales de maternidad se volvieron estériles, desapareció ese factor que existía en aquellos tiempos de los que la gente recuerda, cuando daban a luz en el campo. Por así decirlo, de inmediato les metían en la boca esa cosa, ¿cómo se llamaba? Churiusi en vez del pecho materno, pero en realidad es lo contrario, o mejor dicho, no es así. Por supuesto, los microbios naturales, los microbios del entorno ayudan naturalmente a formar la protección, es decir, la inmunidad, pero su nivel de patogenicidad puede ser diferente. O sea, quienes matarían al bebé de inmediato acabando su entrenamiento inmunológico, ¿vale la pena ese riesgo? Por eso, sabiendo que el bebé llega a un entorno estéril, esa vacunación debe aplicarse en las primeras horas para activar el sistema inmunológico y reforzarlo durante el primer año con otras vacunas. Básicamente, estamos formando en el niño esta capacidad para que en su primera infancia esté listo, por ejemplo, para ir al jardín de niños. Sí, todos los niños se enferman, por eso les dicen mocosos, siempre tienen mocos. Esto es una manifestación de su proceso inmunológico normal que ocurre para que en consecuencia se forme y luego los proteja durante toda su vida futura. Mientras el niño no se familiarice con estos patógenos comunes, seguirá enfermándose una y otra vez. La cuestión es que si en general el grupo respiratorio incluye 2 o 3 cientos de virus diferentes, la mayoría de los cuales causan secreción nasal, tos, pero no tienen un impacto tan serio en la salud, entonces vacunamos contra aquellas infecciones que sí pueden matar al organismo. Es decir, es el meningococo, que por cierto puede afectar gravemente en cuestión de horas.
Campanillas de virus. La temperatura anual llega a 3 grados. Automovilístico orden de género, participar en la historia cuesta mucho. A Elena le dijeron que estaba bien. Lo adquirido en los primeros 2 años se relaciona con el desarrollo cognitivo, después la metodología cambia. Pero siempre debemos trazar esta línea divisoria. Hay una infección peligrosa y muy contagiosa que prevenimos con vacunas. También están cosas como los virus del resfriado, que los niños se enferman y son necesarios para desarrollar inmunidad. Usted es un alergólogo pediátrico muy experimentado, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué debemos saber sobre las alergias infantiles? Lo más breve y conciso posible. Solo me quedan un par de preguntas, no lo voy a molestar mucho. Sobre las alergias, ¿quién mejor que usted para contarnos? ¿Hay que tenerles miedo o no? ¿Por qué surgen? ¿Qué se necesita? ¿En qué casos? ¿Solo dejamos de darles esos camarones o hay que hacer algo más? La alergia, del griego alas ergos, significa que una persona, niño o adulto, reacciona de forma excesiva ante algo que no afecta a otros. A nuestro alrededor, aquí con ustedes, hay de todo en el aire. No sé, si fuera primavera, habría polen, ácaros del polvo, lo que sea, sí, pero nosotros no reaccionamos a eso. Si aquí se sentara alguien alérgico, empezaría a estornudar, toser y lagrimear. Por cierto, en cuanto a los enfoques para el tratamiento y diagnóstico de las alergias, hoy en día también ha habido grandes cambios. Es decir, hasta ayer se consideraba que, por ejemplo, era absolutamente necesario restringir a una mujer embarazada. En cuanto a las llamadas alergias obligadas, como al chocolate, los cítricos, las fresas, el pescado y todo eso y demás, así su futuro hijo no tendrá alergias. Actualmente se sabe que una alimentación variada de la madre reduce el riesgo de alergias. Si la madre es alérgica, solo quitamos de su dieta lo que le causa reacción. Ese es el enfoque correcto. Nació el bebé, su mamá lo alimenta, luego introduce algún alimento complementario y ve algunas erupciones en la piel. No todas estas erupciones están relacionadas con la comida que se comió, puede ser una reacción de contacto y muchos no piensan en eso. Hoy solo doy ejemplos para mostrar que los enfoques han cambiado mucho. Antes, a estos niños con dermatitis atópica les daban dietas muy estrictas, a veces solo pan y agua, tratando de minimizar la cantidad de alimentos que potencialmente podrían ser alérgenos para él o para ella y en consecuencia provocar esos cambios en la piel. Después se comprobó científicamente que eso no tenía sentido. La alergia alimentaria no está relacionada, pero sí hay una permeabilidad alterada en la piel. Si se trata bien la piel, no es necesario seguir una dieta. ¿A qué voy con estos ejemplos? Los enfoques para tratar alergias en niños han cambiado por completo en 20 años. Muchos padres no lo entienden y siguen restringiendo la comida. Mantener a los niños durante meses con antihistamínicos y usar otros enfoques que hoy en día ya no funcionan en absoluto. Nuestra Escuela Nacional de Alergología Pediátrica ha demostrado la importancia de iniciar pronto la inmunoterapia específica para alérgenos. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, si el organismo reacciona al polen, es muy bueno empezar a acostumbrarlo a ese polen, como en la Edad Media acostumbraban a los herederos al veneno, ¿no? Primero diluían una gota de veneno en un barril de agua y le daban al bebé unas gotas al día, luego 2 y así sucesivamente. O sea, iban aumentando la concentración, al final llegaban al punto en que en el día de su mayoría de edad podía beber una copa de veneno y no le pasaba nada. El sentido de la inmunoterapia específica para alérgenos es el mismo, o sea, al principio introducen en el organismo literalmente solo unas pocas moléculas. Cada día o semanas, según el medicamento, se incrementa la dosis. Finalmente, el organismo recibe la cantidad que enfrenta en la vida diaria. Por ejemplo, cuando florecen el abedul, el aliso o cuando se reproducen los ácaros del polvo doméstico. En consecuencia, deja de reaccionar y de esa manera incluso olvida lo que es, por ejemplo, una alergia al polen. Pero aquí también hay ciertos matices. Los métodos de diagnóstico actuales son tan precisos que no solo permiten identificar qué alérgeno es el culpable, como el polen, sino que también pueden determinar qué componente específico de ese abedul, por ejemplo, es relevante para este paciente en particular.
¿Por qué es importante? Porque distintos componentes tienen diferentes pronósticos de eficacia en la inmunoterapia específica para alérgenos y si son componentes mayores, la inmunoterapia es muy efectiva. Cuando después de 1 o 2 años la persona se olvida por completo de esta alergia, pero si desafortunadamente no tiene el componente mayor sino uno menor, para esa persona esta terapia, que es larga, costosa y de muchas semanas, será completamente ineficaz. ¿No es esencial esto para informar al paciente sobre sus opciones de tratamiento de inmediato? Cosas realmente interesantes. Pocos saben que la alergia a los gatos puede tratarse dándole a la gata una alimentación especial. Así la gata deja de ser alergénica, el niño reduce medicamentos contra el asma y estos son logros recientes de la alergología. Interesante, los chupetes sociales, ¿qué opinan? ¿Conviene usarlos mucho o es mejor retirarlos pronto? ¿Afectan la mandíbula? No, para decirlo correctamente, los chupetes sociales realmente pueden causar algún daño y la mandíbula puede no desarrollarse bien o la mordida puede cambiar. Hay varios efectos no deseados o digamos negativos del uso de chupetes. Ante todo, realmente puede fijarse una mordida incorrecta. Si no se usan bien, pueden aparecer opciones y problemas psicológicos si no se retiran a tiempo. Solo durante el primer año de vida esto puede justificarse por un corto periodo. A veces vemos niños de 2, 3 o 5 años que aún los usan y por así decirlo siguen chupando ese chupón y a veces incluso llevan varios chupones colgados en una cuerdita. Bueno, ya es completamente obvio que esto es un problema psicológico que los propios padres de ese niño han formado. Y yo vi un video donde dicen, miren, así, él llora, quiere comer, y este sonido, eso es que quiere ir al baño y aquí quiere dormir. Y por el sonido, bueno, muestran que realmente se parece. ¿Se puede, por el sonido, por el llanto, determinar qué quiere el niño? Claro, ese es el mayor error. Pensar que el niño llora solo por hambre y lo cometen todos los padres jóvenes. O sea, ante cualquier llanto del niño, lo primero que intentan es darle el pecho de la madre, por así decirlo. O si no hay leche, entonces el biberón con fórmula, porque parece que eso es lo que lo va a calmar. En realidad, el niño tiene muchas razones para llorar. No le gusta estar mojado, quiere atención, tiene calor o tiene frío. Si hace frío, la gente suele reaccionar. Sí, ahí le tocan, dicen, ay, está frío, la naricita está fría, las manitas están frías, aunque en realidad una nariz fría no es señal de que el niño tenga frío. Los padres jóvenes casi nunca notan si el niño tiene demasiado calor. Hay una prueba muy sencilla para esto. Desabrigas al niño y deja de llorar enseguida, pues no lograba que sus padres entendieran que tenía mucho calor. La penúltima pregunta, la última será sobre el libro. Sí, la muerte súbita del lactante durante el sueño. Especialmente, ¿por qué sucede esto? Es un tema complejo conocido por pediatras nacionales. Si abres libros, por ejemplo, de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, también puedes leer allí sobre la muerte súbita infantil. Pero todos saben que solo un grupo muy pequeño de casos es realmente súbito y en la mayoría hay alguna causa. Durante décadas los pediatras han aconsejado que los padres no acuesten al niño en su cama, ya que aún mueren muchos niños cada año. En México existe ese término. Se llama asfixia accidental. Ocurre cuando la mamá pone al niño a su lado para alimentarlo y dormir y sin querer lo aplasta y el niño muere por eso. Por lo tanto, las recomendaciones para reducir el riesgo de muerte súbita son en realidad muy sencillas. Por un lado, la cuna debe estar muy bien preparada, sí, es decir, no debe haber cosas innecesarias en ella. Todas esas telas interminables que cuelgan por los bordes o ponen un montón de peluches y cosas así no son necesarias. Esas cosas pueden asfixiar al bebé. Siempre se recomienda la lactancia materna razonable y la vacunación porque se sabe que ambos factores protegen contra la muerte súbita.
y de hecho es natural. Hay que tener especial cuidado en aquellas familias donde ya han ocurrido episodios de muerte súbita del lactante, ya sea en esa familia o entre los parientes cercanos, porque esto puede ser una manifestación de alguna enfermedad genética, incluso relacionada con particularidades en el funcionamiento del corazón. Créanme, los casos reales de muerte súbita del lactante son muy pocos. En los demás casos hay causa. Hoy recorremos rápido los principales puntos de Rusia. Hemos repasado y claro que todavía tengo muchas preguntas que quiero hacer. Creo que aún nos veremos, espero, y ya profundizaremos en algunos temas más específicos. Muchas gracias. Me gustaría que dijera el nombre de este maravilloso libro que me regaló, que también recomiendo, y dónde se puede encontrar.